Su carro no le está guardando plata. Si su carro no le produce, ¿qué va a pasar el día en que se le dañe? Que le toca endeudarse y además deja de ganar plata. Y si deja de ganar plata, va a abrir el hueco. Usted está al borde de la quiebra, ¿se da cuenta? Sí, claro. Pero lo peor es que no solamente está al borde de la quiebra, sino su familia está al borde de la quiebra. Hola, ¿cómo te llamas? Arley. Y eres dueño de este carro, ¿no? Sí, señor. Sí, Ah, afortunadamente. ¿Hace cuánto? Hace ya 15 años. ¿Qué edad tienes tú? Yo tengo 53 años. Ajá. ¿Y hace cuánto manejas taxi? Llevo exactamente desde el año 95. 95, Ajá. o sea, 26 años manejando taxi. Sí, 26 años. Impresionante. ¿Ah? Bueno, cuéntame, ¿y estás casado, soltero, tienes hijos? Sí, estoy casado o en unión libre. ¿Sí? Ajá, ¿y cuántos hijos? Tengo 2 hijos, gracias a Dios. ¿De qué edades? 29 años y 25 años. ¿Viven contigo? Sí. Ajá. ¿Trabajan? Sí, pues mi hija en este momento está en trabajo, ¿sí? Y mi hijo está terminando ya la universidad, o sea, está haciendo la tesis. ¿Y qué está estudiando? Él estudió ingeniería agrícola en la Universidad del Valle. Ahora tiene la oportunidad de estar trabajando, va a comenzar a trabajar con el ICA. Bueno, y cuéntanos, ¿este carro hace cuánto es tuyo? Desde nuevo, lo saqué de 0 kilómetros. A punta de crédito, pues me prestó el banco, me prestó el dinero y pagué el carrito. ¿Y cuánto ganas al día? Pues eso es muy inconsistente, ¿no? No tiene como... Hay días buenos, hay días regulares y hay días pues, más suaves. ¿Pero tienes una meta diaria? Sí, claro. ¿Cuánto es tu meta? Pues la meta más o menos es mínimo que queden 100,000 pesos. Libre, después de gasolina. Sí, después de gasolina. ¿Y le guardas una plata al carro para repuestos o no? Sí, le guardo, pero pues como yo tengo compromisos, de todas maneras hay que disponer de ese dinero pero me da para cumplir los compromisos. O sea, ¿cuánto guardas para el carro diariamente? Mínimo 100,000 pesos, ¿no? Para el carro. No, para el carro, bueno, de ahí tengo que sacar gastos, ¿sí? Sacar gastos que O sea, de pronto... de la casa, servicio. De acuerdo, eso es lo que te llevas a tu casa. Sí, exactamente. Pero, ¿le dejas algo al carro diariamente para repuestos y eso o no? En este momento no le estoy dejando. ¿Por qué? Porque yo tengo unos compromisos con el banco. ¿Con bancos? Sí, el banco. Y entonces pues todo lo que está generando el carro, tengo que aportarlo al banco. Ok, ¿cuánto debes? En este momento estoy debiendo aproximadamente, claro que ya está bajito, unos 5 millones de pesos. ¿Cuánto? 5. ¿Qué interés estás pagando? Al 2% creo mensual. Al 2%, pero, o sea, al 24% anual. Pero a mí me parece que es más. Porque, ¿Sí? Sí, me parece que uno paga más porque... Porque eso es con un banco, con una cooperativa o qué? Pues tengo con una cooperativa y tengo con el banco también. ¿Cuántos días trabajas al mes? Pues yo trabajo acá ahí todos los días. Salgo, pongámosle, día por medio. Sí. Hago deporte. Madrugo a caminar, a hacer caminata. Perfecto. Y luego salgo tipo 9 de la mañana. Ajá. Comienzo a trabajar a las 9 de la mañana y llego a mi casa a la 1, almuerzo, descanso un poco. Depende cómo me sienta, descanso. O sea, ¿descansas mediodía cada cuánto? Mediodía, no, por ahí cada 8 días, pongamos más que todo el día miércoles, lo tengo como destinado, que veo que me parece que es el día más flojo para el taxi. Entonces ese día lo dedico como a descansar, a hacer otras cosas y no... Perfecto. Como o sea, sí. ¿Trabajas 6 días a la semana? Sí, o 7 días, porque yo no trabajo, descanso solo el día miércoles. Por eso, no todos los miércoles, ¿no? Todos los miércoles, o sea, todos los otros días sí, son 6. O no que descanse, sino que me dedico a hacer otras cosas, pongámosle hacerle mantenimiento al carro. Ajá. De pronto me toca ir a alguna oficina, hacer alguna vuelta o cuestión médica, bueno, hacerle algún arreglito a la casa o algo que tenga que hacer, en fin, y compartir más con la familia. El miércoles. Sí, los miércoles, sí. Perfecto. Entonces quiere decir que te ganas aproximadamente 600,000 pesos a la semana. Sí, aproximadamente, sí, más o menos.
de pronto no los hace. Entonces son 2.400.000. Sí, tiene que ser uno constante ¿Y eres constante? Sí, sí, claro, tengo Ok. disciplina y gracias a esa disciplina pues he logrado sacar a mi familia adelante, pues que mis hijos hayan logrado estudiar, más o menos tenemos... Porque fíjate, son 2.400.000. Ajá. ¿Y pagas renta o tienes casa propia? Tengo casa propia. ¿Y tienes hipoteca? No, hipoteca no tengo. Ya está pero, paga. pero sobre, o sea, los préstamos que estoy pagando es a raíz de que construí mi casa y le hice una ampliación, o sea, le hice como unos pequeños apartamentos y los cuales también me están generando ya ingreso. Y perfecto. ¿Eh? Sí, Entonces, sí. ¿cuánto gastas en comida al mes? Pues ahora que está todo tan caro, Ajá. uy, yo creo que yo me estoy gastando unos 800.000 pesos. 800.000 pesos. Ujú. De Sí. acuerdo. Te quedan 1.600.000. 1.600.000. 1.600.000. ¿Y Ya. qué más? ¿Y Sí. servicios cuánto gastas? No, pues servicio me toca pagar por ahí unos 300, Ah. creo. Creo que por unos 300.000 pesos más o Te menos. queda 1.300.000. Ajá. ¿Qué más? Y ahí, pues sí, ahí me toca plan de celular, me toca pagar la seguridad social, ¿Cuánto pagas de seguridad social? 328. Pago Entonces, 328.000. 1.300.000, 980.000. Sí. Sí, ¿Sí? sí. Ok. ¿Cuánto es la cuota mensual que tienes que pagar en el banco? En el banco en este momento tengo que pagar 769.000. Wow, bastante. 769 y 350 por otro lado. ¿Y eso es para los 5 millones? ¿Y debes Eso 5 es, sí, sí, eso es para cubrir, pero ya llevo 2 años pagando más o menos ese promedio. O sea que Sí. cada 5 meses paga la cuenta. No, o sea, era mucho más la cuenta, ¿no? Era más de 20 y pico millones, pero ya está bajando y ya casi termino. Ajá. Sí. Bueno, entonces, pero ahí con eso quedas en negativo, porque estás pagando 1.000.000 de pesos a los bancos. Sí, ¿Estás sí, consciente de sí, claro, sí, claro. O sea, y estás Pero- consciente que estás en negativo. Sí, claro, estoy consciente, pero claro que yo tengo un ingresito que es lo que me generan los apartamentos. Que Y entonces, ¿cuántos que me están- apartamentos tienes ahí? Que en este están, momento hay 2. ¿Y cuánto te dan de renta? Eso está generando, ¿qué? 1.100.000. 1.100.000, perfecto. Ajá. Entonces ahí quedarías en 1.000.000 positivo. Sí, ¿Sí? sí, sí. ¿Y Eso qué- es lo que está... ¿Y eso es lo que estás ahorrando o no? ¿Estás ahorrando o no? Pues en este momento no estoy ahorrando, pero estoy al día con Pero ¿qué con haces? todos los- O sea, según hacemos las cuentas, te sobra 1.000.000 de pesos. Ahí falta, falta seguramente, ¿hay algún gasto que no me has mencionado? Seguramente la ropa, o el que, no sé. De pronto... ¿Por No, qué? no tiene muchos gastos extras, ¿no? ¿Pero Pongámosle, en este momento mi hija no está trabajando, mi esposa tampoco, entonces pues Pero- una también tiene que ayudar, ¿no? Pero una pregunta, y me imagino que tienes unos hijos maravillosos, pero tú no le puedes decir, bueno, mira, vaya, búsquese algo para ganarse 20.000, 30.000, 40.000 pesos diarios. Pongámosle mi hijo hasta hoy prácticamente comenzó a trabajar, ¿sí? Entonces él todavía no recibió la primer Por eso, sueldo, porque de pronto pero- él también me puede ayudar. exactamente. Ajá. Pero tú has trabajado con tu familia para que todos pongan un poquito. Sí, todos Todos trabajamos porque apoyan. mi esposa a veces ya hace tamales, entonces entre todos colaboramos y hace tamales, se le ofrece a los colegas, a los vecinos. Pero ustedes tú estás organizado y te queda 1.000.000 de pesos mensuales, ¿de acuerdo? Sí, Tú sí, tienes sí. un presupuesto de qué se te hace ese 1.000.000 de pesos mensual. Sí, claro, o sea, ¿En dónde está? pues en este momento no sé por todas las deudas que uno tiene y Fuera de las deudas que me dijiste, ¿tienes más deudas? no. Entonces, no por tengo eso, ya deuda. pagamos la deuda Sí. y nos queda 1.000.000. ¿En Nos dónde queda está ese millón? Ese millón no sé, se va, no sé, se va en Imagínate, gastos. pero ¿sabes? 1.000.000 son 10 días de trabajo. Sí. Si yo te dijera, oye, Arley, Ajá. vamos a desaparecer 10 días de trabajo, ¿cuántas horas trabajas al día? Yo trabajo entre 12 y 15 horas. Exacto. Oye, Ajá. regálame 15 horas durante 15 días, durante 10 días y te las desaparezco. ¿Cómo Ajá. te sientes? No, pues imagínate, me descuadro. Ah, ¿y no estás haciendo eso con Sí. tu plata? Sí. Hay que analizar bien, aunque pues yo he tratado de
hacer cuenta, pero yo creo que tengo mucho más gastos, ¿sí? Pero Está... una cosa, ¿tratado de hacer cuentas es hacer Sí. cuentas o no? Sí, yo hago cuentas. No, hago cuentas, pero si haces cuentas, campeón, ¿dónde estás a millón de pesos? Sí. Aquí está su auditoría, porque yo quiero cuidarlos de... Bueno, cuénteme a ver qué es ese millón de pesos, que yo no quiero que usted trabaje 12 horas al día, hermano. Sí. Bueno, Arley, porque yo estoy viendo lo siguiente. Si me permite hacerle sugerencias, ¿me permite? Sí, claro. Bueno, porque mire, ¿qué veo yo, Arley? ¿Qué veo de bueno? Que tiene su carro hace muchos años, que tiene su casa paga, que sacó sus hijos adelante, que está construyendo apartamentos en su casa. ¿Podría construir más apartamentos de los que tiene? Hay posibilidad de otro. Perfecto. Entonces, usted tiene eso y además usted trabaja mucho y es un hombre muy de familia. Sí. ¿Qué veo? Que donde está el peligro, mire, su carro no le está guardando plata, ¿cierto? Sí. No está ahorrando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si su carro no le produce, ¿qué va a pasar el día en que se le dañe? Que le toque endeudarse al interés pero horrible para poderlo arreglar. Y además deja de ganar plata. Y si deja de ganar plata, va a abrir el hueco. Entonces, usted está al borde de la quiebra, ¿se da cuenta? Sí, claro. Pero lo peor es que no solamente está al borde de la quiebra, sino su familia está al borde de la quiebra. Porque si usted me dice que no tiene ahorros, no, en este momento no tengo que ahorros. en este momento solamente usted trabaja, ¿sí? Y que gasta un millón de pesos, ¿y sabe qué nos faltó? Los servicios. ¿De acuerdo? Y usted está... Es que no paga servicios. ¿Sí me entiende? Es que, plata... Entonces usted no está teniendo en cuenta eso y usted tiene 52 años. Y cada vez tenemos más energía o menos. Menos Energía, ¿de acuerdo? Sí, claro. Y un día se va a volver viejo cacreco como yo, peor, eso, o sea, que yo le puedo decir, va a ser peor. Y usted quiere llegar como esos colegas taxistas que tienen 70 años y tienen que trabajar para poder pagar el arriendo. No. Pero ¿sabe una cosa? Mire, usted está en peligro de eso. Y le voy a decir por qué. Porque si usted se enferma o tiene una eventualidad, que todos lo tenemos de pronto, usted lo que va a hacer es que va a conseguir deuda. Como usted ha sido buena paga, va a conseguir la deuda. ¿De acuerdo? Sí. Pero ¿qué va a pasar? La deuda no va a ser a cualquier interés, va a ser a interés caro. ¿Y qué le van a decir? El señor tiene, ¿qué? Tiene casa, ¿o no? Y usted va a poner en riesgo su casa. ¿Estamos de acuerdo? Sí, claro. Porque va a tener que pagar $1 millón de pesos. Imagínense. O sea que usted en cuánto tiempo perdería su casa. Y cuando eso entra al juzgado, vienen los amigos abogados, vienen los bancos y todos empiezan a ponerle su pedacito. Y cuando una deuda de 5 se le convierte en 25 en 5 minutos. ¿Usted entiende? ¿Usted es suficientemente viejo para saber? Sí, claro, porque yo llevo muchos años... ¿Le duele el estómago ahorita como me está doliendo a mí? ¿Sí me entiende? ¿Entiende eso? Sí, entonces claro. le pregunto esto. ¿Usted está manejando bien sus finanzas con lo que estamos hablando? Pues que muy poquitico lo que uno gana, ¿no? No, pero un momentico. Sí, pero yo creo que sí la estoy manejando... O sea, no me estoy malgastando el dinero. No, pero un momentico, caballero. Venga, permítame decirle. Usted toda la vida ha manejado taxi, ¿de acuerdo? O sea, toda la vida ha tenido gastos de casa, antes tenía más porque no tenía casa propia, toda la vida ha tenido niños, antes a lo mejor gastaba más, y ahorita, y usted lo ha hecho. O sea que hay algo que usted está haciendo diferente en este momento. Es fácil decir, es que las cosas han subido mucho, es que hay competencia, todo eso, pero siempre ha habido algo que usted manejó de una manera diferente. Entonces, usted tiene dos opciones ahorita, decir, la vida está muy dura, está muy caro, todo, la pandemia, todo, y ahí no hay nada que hacer, los políticos, todo, ¿cierto? La competencia, el Uber, todo. Sí, o eso decir nos afecta bastante. Perfecto, pero la opción es, ¿qué es lo que yo puedo hacer diferente? ¿Entiende? Sí. Porque usted puede cambiar los políticos, no. Puede cambiar a lo de la gasolina, no puede. Puede cambiar lo del tráfico, puede cambiar lo del Uber, nada. ¿Qué es lo que usted puede cambiar? Porque yo en lo que yo estoy viendo veo muchas cosas que usted puede cambiar.
Claro. Y le voy a dar la fórmula. ¿Qué es lo que usted hacía antes con la plata que ahora no está haciendo? O con el manejo de la plata. No, yo creo que antes, o sea, cuando yo compré este carro, uno hacía 200.000 pesos, pongamos. Ahora uno está haciendo casi lo mismo, hace 15 años. Ajá. Y con 200.000 pesos hace 15 años, pues rendía mucho la plata, se compraban muchas cosas. Ahora con 200.000 pesos y se está haciendo casi lo mismo. Claro, pero Se fíjese está una haciendo la cosa. misma cantidad de dinero de hace 15 años. Ajá. Y eso puede ser cierto. El galón de gasolina en ese tiempo, pero estaría por ahí a 2.000 pesos, 2.500, ahora está a 9.000. Estoy de acuerdo. Sí. Pero fíjese eso. Una llanta costaba Claro. 50.000 pesos, ahorita en este momento está costando como 180.000 pesos. Ok. Y eso está bien. Pero eso que me está diciendo, ¿le ayuda a resolver su situación financiera? Pues me pone a pensar No, de pero que... un momentico. No. Sí. Sí. Porque ¿qué es lo que usted puede hacer para cambiar su vida? Porque esas preguntas son inútiles, ¿de acuerdo? Decir, sí, está más cara gasolina, hay más competencia, la plata dura menos. De acuerdo, eso es terrible, estoy de acuerdo. Ajá. Pero ¿qué es lo que usted podría hacer diferente? A ver, no, pues tocaría mirar no sé, no, en este momento no. Bueno, yo le voy a decir, primero contar cada centavo todos los días. Porque si usted cuenta cada centavo todos los días y hace la cuenta, usted va a darse cuenta que malgasta plata que podría ahorrar. ¿O no? Sí. ¿Sí o estoy equivocado? Dígame. En el gasto hormiga que ya... En el gasto. ¿Estamos de acuerdo? Porque usted ni se acuerda en qué se gasta la plata. ¿Entiende? En el gasto hormiga. Entonces, ¿eso es una diferencia o no? Sí. O sea, ¿podría trabajar eso? Sí, claro, hay que tomar medidas y Pero analizar. la medida sería hacer su presupuesto diario. ¿Podría hacerlo? Sí, claro. Otra cosa, es dejar de pensar que por qué la vida está tan difícil y por qué está tan caro y pensar más bien qué puedo hacer yo para manejar mejor mi plata o para ganar un poquito más de plata. ¿No le parece que eso es algo que depende de usted? Sí. Porque el Sí, pensamiento de la loca de la casa, yo le digo la loca de la casa, el pensamiento que jode todo el tiempo pero que no hace nada. Pero el pensamiento, estás quejándose todo el tiempo, ¿de acuerdo? Si usted se enfoca en lo que usted puede hacer, ¿qué es lo que usted podría hacer para ganar un poquito más de plata diariamente? ¿Qué es lo que usted podría hacer? Bueno, pues saber manejar los gastos, ¿no? Bueno, A ver eso ya hablamos de eso. en qué estoy malgastando el Perfecto, dinero. esa es una parte. La segunda, ¿cómo podría hacer para lograr un poquito más de ingresos? Y así sea manejando taxi. Voy a darle ejemplo. Por ejemplo, voy a buscar más clientes que me paguen por horas. Un ejemplo. ¿Sí me entiendes? Voy a buscar... ¿Qué es lo que voy a hacer? Entregas, de no sé qué. No conozco sus negocios. Sí. Pero ¿qué es lo que usted podría hacer que le podría dar un poquito de plata extra? Bueno, poner como una meta diaria de tener un ahorro, pongámosle un ejemplo, 20.000 pesos diarios, Perfecto. guardarlos, sé cómo ahora tengo que responder por esos 20.000. Como si fueran del banco. Eso, ¿Sí me entonces todos los días 20.000, Porque no, fíjese, no tocar ese dinero. Porque 20.000 son 80.000 pesos. 80.000 pesos. ¿Qué tal eso? Que va al ahorro. ¿Sí me entiende? Y que usted puede tener su carro mejor. Y tendría una reserva para no tener que ir donde alguien que me preste o el gota a gota. ¿Sí me Que entiende? le cobra a uno el 20%. Exactamente. Entonces, diario. usted coge esos 20.000. Listo. ¿Qué podría hacer además usted para ganarse otros 20.000 adicional? Digamos, ¿qué podría hacer en su propia carrera que podría le permitir ganarse 20.000 adicional? No, pues tocaría de pronto trabajar una hora más. Una hora, listo. Sí. ¿Y cuánto se gana en una hora más? Pues puede dar unos 20.000 Listo, vamos a ser conservadores, son 40.000 pesos, serían otros 480, serían 960.000 pesos más, ¿de acuerdo? Sí. Que serían con 960.000 pesos, en 5 meses tú ya pagarías la deuda. La deuda. O sea que ya tendría la posibilidad de ahorrar el 1.000.000 de pesos que está pagando al banco, más los 900 serían 2 millones. Serían 24 millones de pesos al año. ¿Qué tal eso? No, pues... sí. Ahora yo te voy a decir, ¿cuánto te vale el próximo apartamento que tienes que hacer? Ese próximo apartamento puede costar unos 30 millones. Perfecto. En un año lo puedes hacer. ¿Ese apartamento cuánto te podría dar de renta? No, por ahí 600. Listo, No, perfecto. 600 mensual. Entonces sería 1.600.000, ¿de acuerdo? Sí. Pero fíjate esto, si tú no tienes deudas
y tus hijos ya salen porque ya son adultos, Sí. con 1.600.000 sin pagar renta, podrías comer y vivir o no. Apenas. Sí, ¿de acuerdo? apenas. No, pero es mejor que apenas que, Sí. que nada, ¿me Que entiendes? nada, sí, claro, pues esa es lo que Porque yo tú digo. tienes 52 años, pero mira esto, tendrías 1.600.000 de ahorro que como vas a seguir trabajando unos años, ¿sí me explico? Sí, Vamos a decir que puedas ahorrar otros 2 millones, porque estamos hablando, ¿de acuerdo? ¿Sí me entiendes? sí, De los 2 millones, el que no le pagas al banco y el millón que vas a hacer de ingreso extra, más 1.600.000 sería 3.600.000 al mes que podrías ahorrar. Dime si estoy equivocado. O sea, no quiero que me digas Sí. a nada que sí, porque yo lo que quiero es ser muy realista con esto. ¿Podrías ahorrar 3.600.000 como estamos hablando? 3.600.000, no. Lo vamos a repasar, Arley, vamos a repasar. No, Porque- no creo. no, exacto. Porque lo que pasa es que como tengo gastos, tengo muchos. Los Vamos a gastos hablar. son- O sea, hicimos el presupuesto. ¿de Uno lo acuerdo? puede, el dinero se puede hacer, ¿cierto? Listo. No, Pero de ahí. Listo, hay pero que- déjame, quiero que repasar contigo los números a ver si yo estoy equivocado. Por favor, dime si estoy equivocado, ¿vale? Ajá, vale. Listo. Entonces tú me dices que le estás pagando 1.000.000 de pesos al banco, ¿de acuerdo? Sí. Listo. Más de, dijimos, más de 1.000.000. ¿cuánto? ¿1 millón cuánto? Póngale 1.100.000. 1.100.000, listo. Y estamos hablando de ganar 20.000 pesos adicionales que te vas a comprometer a ganar adicionales, a Ajá. ahorrarlos, Sí. y, o sea, a cuidar el gota a gota, y 20.000 más trabajando una hora diaria, que eso nos da 960.000 pesos más, ¿de acuerdo? Sí. Ajá. Más 1.100.000, ¿cuánto es? No, 2.060.000. 2 millones, exactamente. Ajá. 2.060.000, ¿de acuerdo? Sí. Listo. Eso lo podrías ahorrar ahorita, ¿de acuerdo? Dijimos, Sí. con ese millón, con esos 960.000 en 5 meses, paga la deuda. ¿Estamos de Sí. acuerdo? Ajá. O sea que a partir de 5 meses podrías ahorrar 960.000 más 1.100.000, porque ya no pagaría la deuda. Sí. Ajá. ¿Sí? Serían 2.060.000. 2.060.000. Sí. ¿De acuerdo? 2.060.000 y el nuevo apartamento te cuesta 30 millones. 30 millones más o menos. O sea que en año y medio tú puedes tener el otro apartamento. Si Dios quiere, sí. ¿Sí? Sí, si todo sale bien. Vamos yo a creo que decir, la idea en es- 2 años para que tú guardes 500.000 mensuales para los gastos extras o lo que tú me estás diciendo, ¿de acuerdo? Sí. Entonces, ¿hasta ahora te parece que puedes cumplir lo que estoy diciendo? Sí. Listo, entonces en 2 años y medio podrías tener pago la deuda del banco, construido el otro apartamento y tener ingresos pasivos por 1.600.000, ¿de acuerdo? Sí. O sea, podría sumarle 600.000 pesos. Pero además, sí, va a subir la gasolina, va a subir todo, pero van a subir también los ingresos un poquitico, ¿de acuerdo? Sí, claro. Ajá. Pero tú vas a seguir trabajando. Entonces tú vas a poder ahorrar esos 2.600.000 al mes en 2 años. Estamos hablando. Sí. ¿Lo ves realista? Pero, sí, se puede, sí. Sí, se Pero- puede. Pero hay que tener mucha disciplina, tener una Obvio. disciplina. Pero una para- pregunta. ¿Vale la pena un poquito de disciplina para no ser un viejo que tenga a los 70 años que tengas que estar manejando 12 horas? No, pues la idea es que yo a los 60 ya no esté manejando. Perfecto. Vamos a darle 8 años. Listo. Ajá. En 8 años, tú si puedes ahorrar ya 3.600.000, ¿y entiendes por qué? ¿Sí? Sí. Esos 3.600.000 serían al año 36 más. No, pues. No, pero porque es que la plata, así como cuando uno la gota a gota lo desbarata a uno, cuando tú pones el interés compuesto a tu favor, te vuelve rico, aunque tú no quieras. Sí. ¿Me entiendes? Entonces, si tú te pones esa meta de trabajo y de ahorro y trabajas con tu esposa para que ella entienda lo que están haciendo, y Sí, ella, ella me ayuda y me orienta mucho sobre ese tema. Perfecto. Hemos tocado ese tema con ella. perfecto. Sino que hay momentos donde no se puede Bueno. guardar ese dinero porque Pero sabes le una sale cosa, gastos. yo te voy a decir una cosa, si tú no tienes plata, ¿tú robarías? No. No, No, ¿entiendes? no. ¿Me entiendes? No, O porque sea, yo uno tengo- tiene límites. Entonces yo te voy a decir, si tú te pones, tú vas a decir, mi amor, o como tú le digas a tu esposa, nosotros no vamos a vivir de los hijos, ni con la nuera, ni con el yerno. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces tenemos que tener disciplina durante estos añitos hasta que yo cumpla los 60 para que yo no tenga que seguir trabajando y podamos vivir bien. Sí, Entonces, ¿podría ser disciplinado con eso?
Sí, claro. Listo. Yo ¿Valdría la creo pena? Sí, bueno, vale la pena, ¿no? Y lo voy a hacer, porque es que es... Listo. Entonces, ¿sabes una cosa? Ah, Si tú ahorras 36, 40, casi 40 millones de pesos al año, ¿cómo cambiaría tu vida? todo eso. No, o no, pero estamos hablando porque en 3 años podrías sí. ahorrar eso. En 40 millones te permite comprar una casa al año, ¿o no? O sea, puedes... O de pronto cambiar el carro, porque ya el carrito ya está viejito. pero Ese ¿sabes carro qué? ya ¿Te está... acuerdas que dejamos 500.000 pesos ahí? Porque tú puedes ir planeando eso. ¿Me entiendes? Entonces voy a vender mi carro, pero no me voy a endeudar. A lo mejor se lo compro a un compañero que lo esté vendiendo de segunda y no le pago los intereses que le pago al banco. Y, ¿sí me entiendes? Sí, Pero, es posible hacer. ¿sí me entiendes? Bien. Pero una pregunta. Cuando comenzamos a hablar, ¿sentías que tenías el control de tus finanzas? Pues yo creo, pues he sentido que sí, pero no me alcanza de todas maneras. Yo sé, pero con lo que estamos hablando, Ajá. ¿qué piensas tú? Que no, que puedo mejorar. Exacto. O sea Puedo que... mejorar, sí, puedo ahorrar y en el tiempo me puede dar la tranquilidad y puedo descansar. No necesito- y una pregunta, ¿tu señora cuánto se gana cada vez que hace tamales? No, pues, estoy ganando, no, muy poquito. ¿Cuánto? No Por importa. ahí unos 300. 300.000 pesos. Sí. Perfecto. ¿Y cuántas veces al mes hace tamales? No, por ahí 2 veces, nada más. Listo, son 600.000 pesos. Ajá. Pero 600.000 pesos por 12 meses son 7.200.000. O sea que eso equivale a 3 meses de tu trabajo. Entonces, ¿vale la pena los tamalitos de la señora? Sí, claro. Entonces, es sí. una ayuda para ella Y- y para la casa. Pero y para, si eso lo ahorran y le dicen, bueno, vamos a hacer esto, pero para el ahorro, para Sí. nuestra pensión. Ajá. Porque si él hace como ayudita, se lo gasta en no sé qué, ¿sí me explico? Pero si ella entiende el plan financiero contigo, que es por la vida futura, por la tranquilidad financiera de ustedes dos, y dice, bueno, mira, aquí está la plata, aquí está la cuenta de ahorros entre los dos, y ponle tú manejas esa plata conmigo. Mejor dicho, esa plata no la puede tocar nadie, sino es para los dos cuando estemos viejos. ¿De acuerdo? Y Sí. solamente es si vamos a cambiar el carro, lo vamos a hacer de manera inteligente, si vamos a construir otro apartamento, si vamos a comprar otra casa, todo con el objetivo de crear ingreso pasivo. ¿Qué tal eso? Sí, que Ahora- me parece chévere, pero la idea también, o sea, ahí es que como invertir, porque con la cuestión de la inflación, eso la plata se va Perfecto. valorizando. Mala inversión, las bienes raíces. Es mejor invertir en bienes raíces. Bueno, ¿Es bueno o no? sí, es bueno porque es que la plata se está desvalorizando. Exacto. O Si sea usted que... tiene la plata guardada, o sea, Y la usted tiene 5 millones, a la vuelta de ahí como está subiendo la inflación y todo eso, a la vuelta de 8 meses, un año, esos 5 millones no. Y don Arley, la renta, los arriendos cada vez son más baratos o más caros. No, pues esos arriendos están ahí estables porque por la misma situación que ha habido. Por eso, pero con el Porque tiempo eso- van a subir, ¿o no? Tiene que subir. ¿Sí me hay que subir, ¿Me hay que entiende? subir porque... Entonces es buen negocio invertir en bienes raíces. Sí, bueno, Entonces, sí, si sí, tú haces propiedades. el plan con tu señora, decir, bueno, vamos a construir el siguiente apartamento y nuestro objetivo es antes de 5 años comprar otra casita Sí. para renta, ¿lo podrían hacer? Pues mira que estamos en esa idea de mi esposa le gusta el campo, entonces como conseguirnos un lote, una finquita, para pasar los últimos años en una finquita. Bueno, pero Ella le gusta. tienen que comer y todo. Entonces, Sí, claro. yo les Sí digo que- una cosa, ¿por qué no se enfocan más bien en los 10 años en construir 2 o 3 casas como las que tiene y después pueden ir a vivir en una finquita arrendada? Y no tienen que gastarse en la finquita ni en mantenerla ni nada. Y si se aburren de esa finquita porque necesitan hospital cerquita, se van ¿se me entiende? Pero se enfoca en crear su ingreso pasivo. Porque eso de la finquita suena romántico, pero lo va a quebrar, ¿o no? Sí, pues, sí, porque uno tiene que tener otra, o sea, porque la finca no va a generar ingresos. Y Es va a como generar gastos. generar gastos y es como Y además para no- tener una tranquilidad, como la paz Exactamente. y la Entonces lo como que una tranquilidad. exacto. Entonces, ¿cuál sería el plan con lo que hemos hablado que le daría tranquilidad a usted y a su esposa? Primero, o sea, como no tener deuda, ¿verdad? Porque Perfecto. al no tener una deuda uno está tranquilo, porque es que las Entonces, deudas lo estresan y bueno. Perfecto. ¿Cuál sería el plan para pagar esa deuda? El plan es, o sea, seguir pagando y ahorrar, como hemos hablado Listo. pongámosle guardar 20.000 pesos
Entonces, ¿podría un pagar sitio. en 3 meses esa deuda? Con lo que estamos hablando. Sí es posible, sí, claro. Listo. Y a Ajá. partir de ahí podría comenzar a ahorrar sus 2 millones. Pero entonces, sí, pero entonces he pensado de que pagar esa deuda y decirle al banco que me preste para construir No, 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 el, no, no, el no. apartamento. Y con lo del No, apartamento no, no, no. voy pagando, le pago al banco. Pero el banco le va a durar 5 años pagándole esa plata. No, porque depende, uno puede llegar a un acuerdo de decir, mirar, si uno es capaz de, qué tanta capacidad tiene económica uno de pagarle mensual, pongámosle Claro, 1 millón o 1,5 millones. Porque O el así, banco está mirando Ujú, cómo defiende su bolsillo. Yo estoy defendiendo el suyo, Narley. ujú. Yo le estoy. ¿Cómo es más tranquilo? ¿Con deuda o sin deuda? A ver, pues lo que yo he tenido, lo que me he logrado hasta ahora, todo lo he tenido es con deuda, Ok. porque yo tenía 0 pesos. Pero, Y entonces claro, sí, pero entonces, de acuerdo, pero es una deuda costosísima. sí, ¿De acuerdo? yo le he pagado mucho, mucho al banco. Exactamente. Entonces, Llevo más de 25 años pagándole créditos a los bancos. perfecto. Entonces, ¿qué tal si usted voltea y empieza a hacer su propio banco? Y en vez de, entonces espera un poquitico, ahorra y usted es su banco. Entonces, entonces gastamos estos 10 millones acá. Entonces ahora, como si fuera el banco, me voy a comprometer a recuperar esos 10 millones y a poner 1 millón de pesos mensuales para ahorrar la plata. ¿Entiende? Y Sí. voltea la arepa. ¿No le parece eso? No, me parece excelente. ¿Sí me idea. entiende? Sí, sí. O sea que, Sí. porque el banco está feliz con don Arley y usted todavía nos da para pagarnos unos buenos millones. Venga para acá. ¿Quiere eso? No, pues ojalá que no. ¿De Ojalá quién que depende? fuera de una forma distinta, o sea, ahorrar. Y cuando uno tenga un buen capital, entonces ya comenzar a construir. Entonces ya sabe cómo Sí, hacerlo. sí. Organizar sus finanzas, Ajá. pagar su deuda, empezar a ahorrar esa plata, construir con esa plata Sí. su apartamento y también ir viendo cómo cambia su carro al mismo tiempo. Sí. Y después, con lo que gana de eso, va haciendo ahorro para eso. Y otra cosa que puede trabajar con sus hijos, que estoy seguro por lo que me está diciendo es, bueno muchachos, yo les he dado mucho a ustedes, ahorita yo estoy viejo, necesito que me ayuden, mientras estén aquí me pagan la renta de 400, 300 mil pesos para que todos en la costa dicen no haga más pesado el muerto, ¿cierto? Porque usted cuando ha necesitado plata no dice, niños no hay comida porque no tengo plata, usted la pone en la mesa. Si usted a sus hijos les muestra que eso, ellos estoy seguro, absolutamente seguro que le van a decir, bueno papá, yo me comprometo con eso. Y dan 300 mil, 400 mil pesos mensuales mientras vivan ahí, que ya son adultos. Y se los buscan. 400 mil pesos mensuales son menos 10 mil, 15 mil pesos diarios, cualquiera los puede ganar. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Entonces, a lo mejor usted no les ha dicho lo duro que es para usted, ¿me entiende? No, ellos son conscientes, sino que pues la situación y como no ha logrado ubicarse, pues Pero mira, yo le digo, el problema, todos empezamos desubicados, pero hay que ubicarse como uno puede. El punto es, mijo, consígame 15 mil pesos diarios. ¿Sí Sí. Como sea, él lo va a conseguir. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, campeón. ¿Qué le pareció lo que hablamos hoy? No, chévere, ¿no? Entonces, más o menos ya tenía como esa idea, ¿sí? Pero cuando alguien se la dice, como que y acá sí lo puedo hacer y lo voy a hacer. De 1 a 10, ¿qué posibilidades hay de que lo vaya a hacer? De 1 a 10, 7. Nah, 7. Sí. No, yo me bajo aquí. No, ¿En serio? no, pero lo voy a hacer, sí. No, de 1 a Sí. 10, ¿cuánto? No, póngale los 10, sí. ¿Sí me entiende? Sí, sí. ¿Por qué no lo te puedo va- hacer. Sí. ¿Puede hacerlo? ¿Entendió el Sí, método? sí, claro. ¿Es difícil? Es de organizarse, de tener Exacto. disciplina. De tener la Exacto. disciplina, de ser constante. Cuando su esposa comparta con usted este plan, ¿ella qué va a decir? No, pues me va a apoyar. Me va a decir, no, Y sus sí, hijos también porque mis hijos también han dicho, "Papá, y cuando usted le enseñe esto a sus hijos, ellos van a cambiar su vida también porque se van a dar cuenta del poder del ahorro sí, claro. y de la organización. Y usted va a dejar de quejarse del Uber, de la no sé qué, y va a darse cuenta, sí, va a existir siempre el Uber, los políticos, el clima, la gasolina, la pelea de Ucrania, todo lo que Sí. yo no puedo controlar, que me gustaría que fuera diferente, pero yo me voy a enfocar en lo que yo puedo hacer para ganarme los 20 mil pesos diarios, para no gastarme los 20 mil pesos diarios, para no pagarle al banco innecesariamente, ¿de acuerdo? Sí, de acuerdo. ¿Qué le diría usted a una persona que está comenzando?
de cómo manejar sus finanzas para no cometer los errores. Porque yo quiero hacerle una última pregunta, don Arley. Si usted hubiera manejado su plata, como estamos hablando, podría tener mucho más de lo que tiene. Pues a ver, pues yo creo que es que es muy difícil porque es que yo he tenido una obligación fuerte, o sea, y entonces en la casa se necesitan muchas cosas y uno por más que quiera, es difícil ahorrar o guardar o, en fin, hay que gastar. Pero una pregunta, ¿no se da cuenta de todos los intereses que ha pagado innecesariamente si usted hubiera manejado mejor sus finanzas? Y no estoy culpándolo, estoy hablándole porque lo que estamos hablando es educación, ¿no? Es que no es porque usted sea bruto, ni nada, porque yo soy tan bueno dando consejos porque yo he cometido todos los errores del mundo, ¿de acuerdo? Pero yo me he dado cuenta de cómo uno maneja mal los créditos. Si usted hubiera sabido esto que le estoy diciendo antes, hubiera tenido diferente resultado financiero en su vida. Sí, claro. ¿Entiendes? Imagine toda la cantidad de dinero que me hubiera ahorrado. O sea, en toda la cantidad de millones que he pagado en interés. Son millones de millones. Porque uno va y paga la cuota. Y ni siquiera sabe cuánto le están cobrando, mire. Y le cobran la cuota de no sé qué, y la cuota de administración, y mire, a usted le cobran 50.000 pesos de la cuota de administración no sé cuál, y para usted son medio día de trabajo y ni sabe por qué, no se da cuenta. Entonces, en cambio, si usted es su propio banco, puede darle la vuelta a su vida financiera. Claro, uno puede decir, lo que usted me está diciendo, se puede. ¿Lo va a hacer? Sí, claro, lo voy a hacer. Y la gente, los colegas que puedan, que se propongan, ¿no? a hacer un ahorrar, en vez de solicitar crédito o algo, y menos con gota a gota, porque eso sí lo quiere, no, pues imagínate uno pagando al 20%. Exacto. Bueno, don Arley, muchas gracias. ¿Sabe cómo se llama mi libro? Un inmueble al año no hace daño. Un inmueble. ¿Le gustaría? Claro. Le voy a mandar mi libro, ¿vale? Bueno, muchas gracias. Bueno, fíjate qué es lo que tú podrías hacer en tu vida ya, porque es fácil, a veces nos enfocamos en todo lo que no podemos controlar y olvidamos tantas cosas que podemos controlar, hacer nuestro presupuesto, manejar, ver cómo podemos utilizar mejor nuestro tiempo para ganar algo más. Además, cooperar con la familia, que muchas veces la familia estaría dispuesta, si yo hago un plan con ellos y hacer un plan para invertir en bienes raíces, que cualquier persona, si sea empezar arrendando una habitación, puede empezar a ganar con bienes raíces. Porque recuerda, tienes todo lo que necesitas para lograr lo que quieres. ¿Quieres aprender a comprar bienes raíces con poco dinero, sin usar los bancos y aunque tengas muy poca experiencia? Déjame mostrarte en mi webinar gratuito cómo hacerlo, cómo tú puedes hacerlo en donde vivas y en la situación en la que estés. Miles de personas han cambiado su vida y su visión de los bienes raíces y de su propia posibilidad de crecer financieramente solo con este webinar. Inscríbete gratis, no pierdes nada y te garantizo que puedes cambiar tu vida.